descontento generalizado el que muestran los sindicatos ante el nuevo decreto de educación de la Junta de Andalucía. Anuncian huelga escolar, convocatoria de huelga para el próximo 4 de marzo. Además, hay una manifestación ya convocada desde la Plaza del Humilladero hasta la Delegación de Educación. Ese mismo día los sindicatos llaman a la movilización porque consideran que el nuevo decreto de educación que otorga a las familias libertad de elección de centro favorece a la educación concertada en detrimento de la pública. Los sindicatos han mostrado su indignación por esta medida y avisan que incluso no solo puede perjudicar seriamente a los colegios públicos, sino que el perjuicio puede ser tan importante que conlleve el cierre a medio plazo de algunos de ellos. Está al teléfono el responsable de educación del sindicato CESIF, el sindicato mayoritario en educación. Lo tenemos, sí, está al teléfono. Manuel Pérez. Hola, señor Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Vosotros preocupados, ¿no?, por esta situación. ¿Qué mensaje enviáis hoy a la ciudadanía? ¿Por qué han de secundar esta huelga que convocáis? Bueno, sí, la verdad es que como sindicato mayoritario, como bien dice, en la educación pública sí estamos preocupados con el nuevo decreto de escolarización. Y nosotros, como te digo, tenemos la responsabilidad de trabajar diariamente por los docentes y por los trabajadores de la educación pública y de defenderles sus intereses. Entonces, este nuevo decreto de escolarización atenta contra la educación pública y por eso estamos totalmente en contra. ¿Pero por qué atenta contra la educación pública? El decreto de educación permite a las familias libertad de centro. ¿Por qué hemos de suponer que las familias eligen el centro concertado antes que el centro público? Bueno, aquí sobre todo contra lo que estamos en contra es contra el artículo 9.4, en el que hace un cambio en cuanto a las influencias de escolarización de las zonas de las localidades. Es verdad que ahora mismo en Granada todas las zonas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Granada capital todas las zonas de escolarización tienen algún centro concertado. Entonces no va a haber un cambio sustancial en el tema de la escolarización, pero sí es verdad que hay algunas zonas en las que pueden poseer 1 o 2 centros concertados y que eso implique que haya una mayor petición de estos centros concertados y que se vea perjudicada la pública. Ten en cuenta que a lo mejor tenemos localidades con 3, 4 centros públicos y solo un centro concertado y todos los miembros, los padres, las familias de esa localidad podrían elegir el centro concertado cuando los públicos sí van a estar divididos por zonas de escolarización. Entonces el público no lo puede pedir todo el mundo, pero el concertado sí. Entonces nosotros creemos que puede provocar una avalancha de peticiones en el centro concertado que haga que los públicos se puedan ir aminorando aún más de lo que ya lo han hecho en los últimos años. Es decir, que para elegir centro público sí que está acotada la decisión, es por distrito o por cercanía, y mientras que al concertado es también por cercanía, pero al haber solo uno sí que se puede optar desde más flancos, desde más distancia. Claro, nosotros estamos ahora pendientes porque ahora se están aprobando las nuevas zonas de escolarización. Entonces tenemos miedo, por ejemplo, en zonas como Santa Fe. Santa Fe, el decreto de escolarización habla de municipio. El municipio de Santa Fe puede pertenecer también el JAU. Si ahora los niños del JAU, que antes tenían su colegio público y su zona de escolarización centrada en esa localidad, pueden pedir también los centros concertados de Santa Fe, eso va a provocar un trasvase de alumnado del JAU a la localidad de Santa Fe que puede aminorar el colegio público que ya existe en el JAU. Entonces son colegios que ya han tenido una reducción de alumnado bastante importante y que ahora pueden seguir sufriendo las consecuencias de este nuevo decreto de escolarización. Por tanto, la preocupación que está sobre la mesa, Educación convoca huelga, los sindicatos especializados, CESIF es el mayoritario, convoca huelga para el próximo 4 de marzo y manifestación también, Manuel. Sí, tenemos una manifestación aquí en la ciudad, en Granada capital, que saldrá de la Fuente de la Granada, de la Plaza del Humilladero, a las 12 del mediodía, y recorreremos pues hasta llegar a la Delegación de Educación.
Muy bien, pues nada, ánimos, que vaya todo lo mejor posible. A ver qué tal la respuesta de la ciudadanía. Animamos a toda la comunidad educativa que pueda participar de esa huelga y de esa manifestación, porque creemos que la educación pública se merece ya unas mejores condiciones. Sabes que nosotros siempre hemos apostado por la educación pública del sindicato CESIF. No estamos en contra de otro tipo de educación, pero creemos que por lo que realmente hay que apostar y que los gobiernos deben de invertir es sobre todo por la educación pública, que es de todos y para todos. Manuel Pérez, delegado de Educación de CESIF. Buen día, gracias. Muchas gracias, Enrique. Un saludo. Descontento generalizado el que muestran los sindicatos ante el nuevo decreto de educación de la Junta de Andalucía. Anuncian huelga escolar, convocatoria de huelga para el próximo 4 de marzo. Además, hay una manifestación ya convocada desde la Plaza del Humilladero hasta la Delegación de Educación. Ese mismo día los sindicatos llaman a la movilización porque consideran que el nuevo decreto de educación que otorga a las familias libertad de elección de centro favorece a la educación concertada en detrimento de la pública. Los sindicatos han mostrado su indignación por esta medida y avisan que incluso no solo puede perjudicar seriamente a los colegios públicos, sino que el perjuicio puede ser tan importante que conlleve el cierre a medio plazo de algunos de ellos. Está al teléfono el responsable de educación del sindicato CESIF, el sindicato mayoritario en educación. Lo tenemos, sí, está al teléfono. Manuel Pérez. Hola, señor Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Pues muy bien, vosotros preocupados, ¿no?, por esta situación. ¿Qué mensaje enviáis hoy a la ciudadanía? ¿Por qué han de secundar esta huelga que convocáis? Bueno, sí, la verdad es que como sindicato mayoritario, como bien dice, en la educación pública sí estamos preocupados con el nuevo decreto de escolarización. Y nosotros, como te digo, tenemos la responsabilidad de trabajar diariamente por los docentes y por los trabajadores de la educación pública y de defenderles sus intereses. Entonces, este nuevo decreto de escolarización atenta contra la educación pública y por eso estamos totalmente en contra. ¿Pero por qué atenta contra la educación pública? El decreto de educación permite a las familias libertad de centro. ¿Por qué hemos de suponer que las familias eligen el centro concertado antes que el centro público? Bueno, aquí sobre todo contra lo que estamos en contra es contra el artículo 9.4, en el que hace un cambio en cuanto a las influencias de escolarización de las zonas de las localidades. Es verdad que ahora mismo en Granada todas las zonas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Granada capital todas las zonas de escolarización tienen algún centro concertado. Entonces no va a haber un cambio sustancial en el tema de la escolarización, pero sí es verdad que hay algunas zonas en las que pueden poseer 1 o 2 centros concertados y que eso implique que haya una mayor petición de estos centros concertados y que se vea perjudicada la pública. Ten en cuenta que a lo mejor tenemos localidades con 3, 4 centros públicos y solo un centro concertado y todos los miembros, los padres, las familias de esa localidad podrían elegir el centro concertado cuando los públicos sí van a estar divididos por zonas de escolarización. Entonces el público no lo puede pedir todo el mundo, pero el concertado sí. Entonces nosotros creemos que puede provocar una avalancha de peticiones en el centro concertado que haga que los públicos se puedan ir aminorando aún más de lo que ya lo han hecho en los últimos años. Es decir, que para elegir centro público sí que está acotada la decisión, es por distrito o por cercanía, y mientras que al concertado es por también por cercanía, pero al haber solo uno sí que se puede optar desde más flancos, desde más distancia. Claro, nosotros estamos ahora pendientes porque ahora se están aprobando las nuevas zonas de escolarización. Entonces tenemos miedo, por ejemplo, en zonas como Santa Fe. Santa Fe, el decreto de escolarización habla de municipio. El municipio de Santa Fe puede pertenecer también el JAU. Si ahora los niños del JAU, que antes tenían su colegio público y su zona de escolarización centrada en esa localidad,
pueden pedir también los centros concertados de Santa Fe. Eso va a provocar un trasvase de alumnado del JAU a la localidad de Santa Fe que puede aminorar el colegio público que ya existe en el JAU. Entonces son colegios que ya han tenido una reducción de alumnado bastante importante y que ahora pueden seguir sufriendo las consecuencias de este nuevo decreto de escolarización. Por tanto, la preocupación que está sobre la mesa, Educación convoca huelga, los sindicatos especializados, CESIF es el mayoritario, convoca huelga para el próximo 4 de marzo y manifestación también, Manuel. Sí, tenemos una manifestación aquí en la ciudad, en Granada capital, que saldrá de la Fuente de la Granada, de la Plaza del Humilladero, a las 12 del mediodía, y recorreremos pues hasta llegar a la Delegación de Educación. Muy bien, pues nada, ánimos, que vaya todo lo mejor posible. A ver qué tal la respuesta de la ciudadanía. Animamos a toda la comunidad educativa que pueda participar de esa huelga y de esa manifestación, porque creemos que la educación pública se merece ya unas mejores condiciones. Sabes que nosotros siempre hemos apostado por la educación pública del sindicato CESIF. No estamos en contra de otro tipo de educación, pero creemos que por lo que realmente hay que apostar y que los gobiernos deben de invertir es sobre todo por la educación pública, que es de todos y para todos. Manuel Pérez, delegado de Educación de CESIF. Buen día, gracias. Muchas gracias, Enrique. Un saludo.